¿Qué tal? Soy Arata, bienvenido. Poppy Playtime Chapter 2 dejó bastante destrucción en el camino, no solo de algunas instalaciones, sino de la pérdida de algunos personajes que nos quisieron atrapar, y de todos estos se encuentra el Hoggy amarillo. ¡Let's go! Antes que nada, debes saber que en un video pasado hablamos sobre el destino que tuvieron todos los personajes que nos quisieron devorar en los 3 minijuegos de la Game Station. En uno de esos minijuegos se encontraba Waka Woggy, que consistía en el juego del topo donde se encontraban los mini Hoggies que estaban saliendo de las tuberías y tú con la ayuda del Grab Pack tenías que golpearlos y evitar que te atrapasen. Estos mini Hoggies se caracterizaban por 4 variantes de color azul, rojo, verde y amarillo. Cuando nosotros ganamos este juego, Mommy nos da parte del código y salimos para avanzar al próximo desafío, pero como hablamos en el video anterior, Mommy estaba muy furiosa que los mini Hoggies no hayan sido capaces de cargarse a Player, lo que significa que Mommy fue a por los mini Hoggies y los destruyó sin piedad, y es cuando el protagonista sale a la zona principal y nos damos cuenta de que los mini Hoggies yacen en la telaraña sin ningún signo vital. Pero al nosotros ver la telaraña nos percatamos que solo hay 3 de los 4 colores, faltando el Hoggy amarillo. Con esto, ¿podríamos garantizar que este personaje se ha salvado al no estar en la telaraña? No realmente. Verán, los mini Hoggies fueron destruidos en el minijuego que acabamos de completar. Los tubos donde se alojaban no tenían salida, a excepción de la salida donde Mommy los estaba destruyendo. También este sitio estaba completamente cerrado, porque al entrar a jugar se cerró la entrada, y al terminar de jugar se cerró la salida. Los mini Hoggies estaban adentro con la araña sin poder escapar. Otro aspecto importante es el hecho de que cuando el juego terminó dejaron de moverse, no siguieron atacando a pesar de ya no contar con las cuerdas que los limitaba. Por lo tanto, es posible que no tengan la libertad de moverse al finalizar el juego. De esta manera, Mommy aprovecha para eliminarlos sin que ellos pudiesen hacer nada. Hay que tener en cuenta que Mommy tenía una gran ira que no iba a ser calmada hasta que el último de los mini Hoggies la palmase, cosa que terminó cumpliendo ya que aún conserva la compostura al verla en el juego de las estatuas. Sin duda alguna, la ausencia del Hoggy amarillo en la telaraña es algo que nos puede hacer teorizar que siga con vida, pero teniendo en cuenta las capacidades que tenía Mommy para atraparnos, dudo mucho que se hubiese salvado alguno. Incluso Player con la ayuda del Grab Pack la tuvo difícil enfrentándola, mucho menos podría un mini Hoggy sobrevivir a un peligro de tal magnitud. Otro detalle importante es que no solo se trataba únicamente del Hoggy amarillo, ya que nunca se trataban de 4 Hoggies. Eran 18 huecos repitiéndose el color para cada Hoggy, y los 18 fueron eliminados, dejando solo a 3 en la telaraña. Si llegásemos a ver a los mini Hoggies en el futuro, serán otros completamente aparte a los que ya la araña se cargó. Y si tuviésemos que teorizar, los otros 15 que no salían en la telaraña era porque Mommy ya debió comérselos con antelación. Y ese sería el video teorizando sobre el misterio del mini Hoggy amarillo del Chapter 2. Muchísimas gracias Lucy por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Que Poppy te dé las gracias, no para nada. Que Mommy esté orgullosa de ti, claro que sí.